analizar los datos, sobre todo de lo que fue el primer mes de 2024 de vacaciones. Meli, ¿fue un buen mes? ¿Fue un mal mes? ¿Cuál es el balance que hay hasta ahora? Bueno, lo que vienen diciendo desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, más conocida como la CAME, es que, bueno, fue turismo gasolero, no Bien. fueron los números que se esperaba, ya se decía que la temporada no venía cumpliendo con las expectativas y finalmente ayer dieron a conocer cómo fueron los resultados desde la segunda mitad de diciembre hasta el 31 de enero de este año. Veamos, viajaron un total de 17 millones de personas a lo largo de toda la Argentina. Sin embargo, este número fue un 16,8% menos que el año pasado. Ahí, dato a tener en cuenta, bien, que sí. un 16% menos es un número bastante importante. ¿Qué pasó? Decían que también el turista se cuidó bastante del bolsillo. Por ejemplo, no fueron a comer tanto afuera, sino que se iban haciendo comidas más caseras, evitaban los gastos en salidas. También redujeron la cantidad de días que fueron. El promedio en total fue de 4 días de estadía, así que menos de una semana. Esas escapaditas de fin de semana que decíamos, de jueves a lunes. Exactamente. Bien. Grandes sitios turísticos, lo que era un furor por ahí el fin de semana, pero después el resto de los días estuvo muy planchado, pero sí se gastó un poquito más. ¿En términos reales? En términos reales, así eso es clave. la inflación. Se gastaron un total de 2,8 billones de pesos, fue un 6,4% más que el año anterior, pero ¿por qué? Atención, dice que vino mucho turismo internacional con un presupuesto un poquito más abultado, entonces aprovecharon y gastaron mucho en la economía. DM2. Que ayudó un poquito, exactamente, empezó a ayudar un poquito los números del sector. ¿Qué pasó igual? Esto estuvo muy segmentado y estuvo en algunos sitios muy específicos. Por ejemplo, sobre todo la Patagonia Argentina. Patagonia Argentina, turismo internacional. Impresionante. ¿Vos sos de ahí? ¿Es un fenómeno de los últimos años? ¿O hace mucho tiempo que viene pasando esto tanto turismo internacional? Totalmente. Hace un par de años era muy conocido Bariloche, pero se hacía la ruta por los 7 lagos y se conocía un poquito, pero no tanto como se está posicionando últimamente, más que nada Villa Langostura y San Martín de los Andes. Que estas fueron dos ciudades que tuvieron 90% de ocupación, una rareza casi a nivel país. ¿Qué pasó? Bariloche también 85% de ocupación. Fueron esos buenos que tiene niveles. Muchísimas plazas, además es un 85%, no es que tiene 100 camas, o sea, tiene una disponibilidad pueblos grande. Y localidades turísticas realmente, es más, no se encuentran tanta oferta de alquiler permanente, sino que es todo abocado a los turistas. Es uno de los dramas de los que viven ahí también, porque el que tiene que alquilar ahí es complicado conseguir alquiler fijo. Sucedió mucho también, por ejemplo, en Ushuaia. 90% de ocupación, en este caso por los cruceros. Decía que arribaron más de 300 cruceros en las últimas semanas, entonces hay también mucho turismo internacional que venía. Fue el puerto que más cruceros va a recibir en esta temporada del país. Increíble. Ushuaia, y lo que hacen muchos también, aprovechando esto decimos de la Patagonia, muchos europeos se hacen enviar por barco previamente la casa rodante. ¿En serio? Y se va a recorrer el Y se van a recorrer de punta a punta. Por lo menos la parte sur de la isla, entre Argentina y Chile por lo menos. Y es impresionante, pues son casas rodantes, te das cuenta por las patentes. Increíbles. Y que son cosas que vos ves en las películas que decís, no, esto son las de catálogo que no existen. Claro. Existen y hay familias enteras que vienen, que son casas, literalmente son casas y las ves estacionadas ahí muy cerca del monumento que veíamos hace un rato en Ushuaia, y de ahí salen a recorrer todo lo que es esa zona sur de la Patagonia, de la Patagonia Argentina, en familias, son familias completas de personas europeas que vienen a recorrer, y el fenómeno que decíamos de la Patagonia, que cada vez son más europeos. Es el fenómeno últimamente que se vive en el turismo argentino, pero van a la Patagonia. No hubo tanto, por ejemplo, chilenos, que es muy normal por esa zona. Dicen que ahora con la inflación y el aumento que tuvieron los precios de la economía, no se les hizo tan conveniente como antes, porque antes... hace muchos años los argentinos cruzábamos la frontera y íbamos a Chile a comprar. En el último tiempo eso se revirtió y ahora está más o menos. Pero sí mucho turismo desde otros lugares. Bien lo dijiste, desde Europa, desde Estados Unidos, desde otros lugares de América Latina. ¿Qué sucedió después? Cuando uno se puede la lupa a ver qué sucedió en el resto de las plazas, los lugares turísticos del país, no fueron tan así los números. Fue el caso, por ejemplo, de Mar del Plata, toda la zona de Pinamar, Minamar y demás. Decían que, por ejemplo, todos los locales gastronómicos sufrieron el impacto de la crisis, notaron que hubo una merma en el consumo
muy fuerte con respecto a los años anteriores. No fue la temporada que se esperaba. Mendoza, que ese a mí me sorprendió. 50% de ocupación en Mendoza. Yo pensé que era mucho más, pues teniendo en cuenta esto que viene mucho extranjero. Se ve que no es un turismo que está todavía consolidado. Sí, igual ahora arranca la vendimia y ahí repuntan porque es como la semana del año para ellos. Exacto, y si por ejemplo uno dice Córdoba, está cerquita, también tiene mucho turismo local, nacional. Sí. En este caso cayeron las reservas un 20% frente a los años anteriores. Así que fue una crisis bastante a lo largo del país. Hubo lugares, más que nada del norte argentino, que no, por las temperaturas, el turismo se lo suele evitar, pero hubo provincias con ocupaciones del 20, del 40. El único destacado dentro del norte fue Iguazú, con un 85% de ocupación en lo que va del año. Sin embargo, tampoco cumplió con las expectativas que se esperaba para este verano. Meli, muchísimas gracias. Y vos hablabas recién